¿Cómo estamos hoy, iglesia? Ay, voy a preguntar como si fuera la primera vez. ¿Cómo estamos hoy, iglesia? Eso, qué rico. Mete la actitud. Bueno, ¿quién vino hoy a escuchar la palabra de Dios? ¿Quién cree que Dios le va a hablar? Entonces disponte a escuchar y Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Amén. Muy bien, Eli, muy bien. Bueno, la semana pasada empezamos un estudio de Mateo 24, que es un capítulo titulado Señales del fin del mundo, en el cual Jesús viene advirtiendo de todo lo que ocurrirá desde ese momento, el momento en que Él estaba hablando con sus discípulos, hasta el fin del mundo, que sabemos que va a culminar con la segunda venida de Jesús y con nosotros estando con Él eternamente en un reinado que es eterno. Pero ¿por qué justamente estamos leyendo este capítulo? Por una sencilla razón. Estamos en el año del centinela. Y este es un discurso profético que no solamente nos dice lo que va a pasar, sino que también contiene las instrucciones de lo que nosotros como iglesia debemos estar haciendo hasta que ocurra. Es un capítulo que nos está diciendo, ustedes son centinelas, ustedes tienen que avisar del peligro que viene. El capítulo es muy claro en dejarnos saber que todo lo existente del mundo donde vivimos va a pasar y que el fin viene. Y el mundo está en peligro. Y la iglesia, que somos los discípulos de Cristo, debemos estar haciendo sonar las trompetas y anunciar a todo el que no conozca a Jesús que el peligro viene y que la única manera en que nosotros nos vamos a poner a salvo es si nosotros entregamos nuestras vidas a Jesucristo. Y esta es una tarea que no es una tarea del pastor, es una tarea de todo creyente. Estoy convencido que Full Life va a alcanzar su potencial, no el día que yo predique más lindo, no. Cuando todos ustedes prediquen, ese día vamos a alcanzar nuestro potencial. La fuerza de un ejército no radica en un gran líder que pelea bien y pelea solo, sino en un líder que tiene un gran ejército y que lo acompaña. Cuando yo miro la vida de David, que considero, y la palabra de Dios lo muestra, como el reinado más fuerte que llegó a tener el pueblo de Israel, donde más se expandieron las fronteras, cuando se derrotaron todos los enemigos, y miramos cuál fue el componente que hizo que este reinado fuera tan fuerte. Hay algunos que podrían decir, no, es que fue fuerte porque David fue un gran guerrero, porque tuvo grandes hazañas, porque Dios estaba con él. Pero cuando miramos otros hombres de Dios, también cumplían con estas mismas características. Dios también estaba con ellos, también hicieron grandes hazañas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que David fuera tan especial o que pudiera alcanzar tanto? ¿Fueron las grandes hazañas? ¿Fue la fuerza? Aún hay otros hombres que hicieron más grandes hazañas. Si nosotros miramos, por ejemplo, Sansón mató más enemigos y con sus propias manos. Yo creo que si Sansón hubiera vivido en la época de Goliat, Goliat se hubiera acobardado de enfrentarse ante Sansón. Cuando está hablando de un hombre que con sus propias manos mata leones, o cuando nosotros miramos la historia de Elías, alguien que cuando se le acercaban los soldados, él hacía que lloviera fuego del cielo y se los consumía a todos. O cuando miramos a Moisés, que abría mares con solamente su vara, y con movimiento de vara hacía que todo un ejército, que era el ejército más fuerte, que era el ejército de Egipto, fuera ahogado. Pero nos damos cuenta que esos también eran hombres que hacían grandes hazañas y que estaban con Dios. Entonces, ¿qué tenía de especial David para poder haber alcanzado tanto? Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8, yo creo que nos contiene la clave. Lo que tenía David de especial, y dice, estos son los nombres de los soldados más valientes de David. Y a continuación viene una lista de nombres que son muy difíciles de pronunciar, pero del cual nos dice, por ejemplo, el primero, que era el principal de los 3 más famosos. Después nos habla de 30. En una batalla mató con su lanza a 800 hombres. ¿Es esto una hazaña? Cuando uno mira esto, uno dice, ¿qué fue matar a un Goliat? Si a usted le dicen, oiga, enfréntese contra ese gigante o contra un ejército de 800 personas,
yo escojo el gigante o no. Entonces nos damos cuenta que tenía un grupo, un ejército de valientes que llegaban a hacer hazañas aún más grandes que las del mismo David. La clave de David no fue David como tal, fue su ejército. Él contaba con 30 valientes, un ejército de valientes, hombres que se esforzaban, que no se acobardaban, que le creían a Dios y que por lo tanto estaban haciendo grandes hazañas, aún mayores que las de David. Este es el año del centinela y llegó el tiempo que todos los valientes de ese ejército ocupen sus lugares, se esfuercen, le crean a Dios, para que Dios a través de ellos haga las grandes hazañas que los están esperando. Hay una persona que actualmente está en Colombia, está un amigo que está abriendo una iglesia y con mi esposa le estamos dando mentoría, lo estamos ayudando en lo que es abrir la iglesia. Y él está tomando SMART, que es nuestra universidad cristiana, para aquellos que no se han inscrito todavía se pueden inscribir. Y la está tomando por internet. Y después de que él toma, todos los miércoles, después de que él toma las clases, él me empieza a escribir. Y me escribe en WhatsApp diciéndome los comentarios de la clase. Y todos los comentarios son, wow, ese profe Carlitos es muy bueno, qué duro. Oiga, qué manera. Por favor, Cindy. Y después me dice, y cuando sigue la clase de Sonia, me dice, wow, y esa Sonia, qué tal como enseña, qué machera de clase. Cuando llego yo no dice nada. Pero ellos me dicen, ojalá yo tuviera gente como Carlitos o gente como Sonia. De hecho, le estoy pidiendo a Dios que me envíe gente como ellos. Mire, cuando yo oigo esto, yo me alegro. Me alegro de sobremanera que cuando otras personas vienen a nuestra iglesia, admiren de nuestra iglesia la clase de líderes que nosotros tenemos acá. Hombres valientes que se han levantado a ocupar sus lugares y que por lo tanto Dios está haciendo grandes hazañas a través de ellos. Y me alegro, porque ahí es nuestra fortaleza. Sé que ahí es donde está nuestra fortaleza. Que un ejército es fuerte, cuando un ejército está unido y cuando todo el ejército está yendo en la misma dirección, esforzándose y siendo valiente y creyéndole a Dios. El buen líder no es el que es mejor que su equipo. El buen líder es el que es mejor por su equipo. Lo repito. El buen líder no es el que es mejor que su equipo. El buen líder es el que es mejor por su equipo. Su fortaleza radica en la fortaleza de su equipo. Y hay algunos acá que podrían decir, no, mire, pastora, me gustaría, pero es que yo no tengo ninguna clase de don. Si yo dictara una clase, yo no sería como el profe o como Sonia. Ni tampoco soy valiente. Es que nunca he hecho en mi vida grandes hazañas. Déjame decirte que no es acerca de tus habilidades, es acerca de los dones que tú tienes. Y la diferencia entre una habilidad y un don es que una habilidad es algo que tú desarrollas con disciplina. Un don es algo que Dios ha puesto en ti. Y Dios ha equipado a su pueblo con dones. Dádivas de Dios que te ayudarán a ti a desarrollarte en el llamado que Él ha puesto sobre ti. Pero ¿cómo se descubren los dones o dónde se descubren los dones? Muy sencillo, cuando tú sigues tu llamado. Antes de que Moisés siguiera su llamado, él no veía ningún don, no había nada sobresaliente en él. De hecho, cuando Dios lo llamó y le dijo, mira, ve a liberar a mi pueblo, la respuesta de él era, ¿y quién soy yo? Es que no me creerán, es que yo soy tartamudo, es que no hablo bien. En otras palabras, yo no tengo ningún don. Pero cuando él siguió su llamado, cuando se atrevió a creerle a Dios, cuando salió de su lugar de comodidad y empezó a ser valiente, en ese momento él vio todos los dones que él dice, oiga, ¿y esto dónde salió? Y todos empezaron a ver los dones y decían, oiga, pero estos dones salieron. Y él se empezó a mover en esos dones. Tus dones se van a activar en el momento en que tú decidas empezar a seguir la visión que Dios tiene para tu vida. Es ahí donde tú vas a descubrir esos dones. No estoy hablando de habilidades, estoy hablando de dones. Equipamiento especial que Dios te ha puesto a ti, habilidades sobrenaturales que claramente provienen de Dios. Porque cuando tú empiezas a fluir en ellos, tú dices, oiga, yo no sabía que yo era bueno en esto. Yo no sabía que yo era bueno en esto. Cuando miramos a David, este gran soldado, este gran rey, todo lo que él fluía no eran habilidades, eran dones. El mismo Samuel cuando va a la casa de Isaí, el padre de David, y dice, tráigame a sus hijos porque uno de ellos va a ser el siguiente rey. Un papá pues suele conocer las habilidades de su hijo, dijo, oiga, mire, llámeme a ese hermano, ni llame a David que ese sí para rey no sirve.
Ni siquiera lo llamaron. Su padre Sabías decía, donde sea el rey nos hace quedar como un cuero. Ni lo llame. Porque no había habilidad. Pero cuando David le cree a Dios y empieza a ir de acuerdo a la visión, en ese momento empiezan a salir todos los dones, y su misma familia queda boca abierta. Dice, ¿y de dónde salió tan bueno? ¿Sabes de dónde salió tan bueno? De creerle a Dios y seguir a Dios. Hay muchos dones que Dios ya ha puesto en ti y tú no los has descubierto porque tú todavía no lo estás siguiendo a Él como Él quiere que tú lo sigas. Y mientras que tú sigas muy cómodo sin seguir a Dios, estos dones no se van a evidenciar. Los dones se descubren cuando tú sigues tu llamado. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 12 que nos está hablando de los dones espirituales, regalos de Dios, sobrenaturales, que cuando se ven funcionando claramente los que están alrededor y tú mismo dices, wow, esto no soy yo, esto es Dios. Nos dice, por eso ustedes, ya que tanto visionan dones espirituales, procure que estos abunden. ¿Cuándo van a abundar? Para la edificación de la iglesia. ¿Cuándo los vas a descubrir? ¿Cuándo abundarán? ¿Cuándo te moverás en ellos? Cuando edifiques la iglesia. Y si nunca decides empezar a edificar la iglesia, nunca los descubrirás. Esos son dones que tú ya recibiste, pero tú los tienes enterrados. Sea cual sea la excusa. La gran comisión, el llamado, el construir el reino de los cielos, el predicar las buenas nuevas, es una responsabilidad que todos los cristianos tenemos. Y que muchas veces nosotros simplemente la estamos dejando en el pastor o en los líderes, en unos cuantos. Y tú tienes dones espirituales, dones que Dios te ha dado, dádivas de Dios, habilidades sobrenaturales. Pero solamente las vas a descubrir y te vas a mover en ellas cuando empieces a creerle a Dios y a seguir a Dios. Así que tu fuerza de Sansón, tu sabiduría de Salomón, tu liderazgo de David, tu administración de José, tu convocatoria de Gedeón y tu habilidad de pescar hombres de Pedro se van a evidenciar cuando te pongas a edificar la iglesia. Ahí sí lo verás, otros lo verán, te moverás y abundarán cuando edifiques la iglesia. El llamado hoy es deja las excusas. Deja de decir es que no estoy preparado, es que no me oirán, es que no creerán, es que no hablo bien, es que no sé qué decir. Cuando uno llama a personas a que se unan, a que empiecen a servir a Dios, esas son las excusas que uno oye. No, es que yo todavía no estoy preparado, nunca vas a estarlo. Nunca vas a estarlo. Ven, ¿por qué no sirves con otros? No, es que yo todavía no he llegado a ese punto. Nunca vas a llegar. Disponte, disponte y permite que sea Dios el que empiece a fluir a través tuyo. Permite que Dios encienda esos dones espirituales que tú ya tienes en ti, pero que todavía no se han manifestado porque no estás haciendo lo que deberías estar haciendo. Las hazañas te están esperando. Así que únete a edificar la iglesia. Pero bueno, continuemos con Mateo 24, lo que estamos viendo en el domingo pasado. El Señor nos estaba hablando de una palabra que se llamaba pon tu seguridad ¿en dónde? En lo seguro. Claro, yo esperaba de ti que eres la que tomas nota. Pon tu seguridad en lo seguro. Y hay 3 puntos. Es que ya no vino hace 8 días. Bueno, ¿cuáles son los 3 puntos? ¿Cómo pones tu seguridad en lo seguro? ¿Quién se acuerda? Primero, seguir, muy bien Laura, seguir los pasos de Jesús. Número 2, poner tu seguridad en Dios y no en lo creado. 3, invierte en el reino, donde es seguro, porque todo lo demás pasará. Y continuamos con el siguiente versículo, dice Mateo 24, versículo 3. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Nos damos cuenta que Jesús había salido del templo, sus discípulos habían salido con él. Cuando salieron del templo, sus discípulos estaban asombrados con el templo, ¿no? Ellos
eran de Galilea, no habían visto varias veces el templo, así que eran fáciles de deslumbrar. Y ellos empezaron a decirle, uy, Jesús, usted sí ve ese edificio, que nota, que machera, están deslumbrados. Y Jesús le dijo, no se deslumbre por eso, porque todo eso que usted ve no quedará piedra sobre piedra, será destruido. Así que no ponga su seguridad en lo creado, ponga su seguridad en el Creador. Después de que ellos salen, entonces ellos empiezan a preguntarle a Jesús, bueno, Jesús, ¿y cuándo va a ocurrir todo aquello que usted está diciendo que va a ocurrir? Y ellos le hacen lo que parece una pregunta, pero que realmente son 3 preguntas. Que lo vemos. ¿Cuáles son? ¿Cuándo sucederá? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será el fin del mundo? Ellos habían quedado impresionados. Jesús les ha dicho, no quedará piedra sobre piedra de todo aquello que ustedes están viendo acá. ¿Qué ocurrió? En el año 70 después de Cristo, Tito Vespasiano, que era el hijo del emperador, vino a tomar la ciudad con el ejército romano, vino a hacer toma de la ciudad, y a pesar de sus intentos por conservar el templo, sus furiosos soldados terminaron destruyéndolo. A tal punto que nos dice que se podía arar sobre el terreno donde un día yacía el edificio. Así que cuando Dios dice no quedará piedra sobre piedra, ¿qué es lo que Dios quiere decir? Que no quedará piedra sobre piedra. Dios no exagera. Lo que Él dice es lo que ocurrirá. Y los discípulos le preguntan a Dios, bueno, Señor, entonces ¿cuándo va a querer? Creían que era una sola pregunta, realmente eran 3 preguntas. Y ellos en ese instante estaban esperando que Dios les respondiera de una manera inmediata. Ellos querían conocer los designios de Dios, los detalles de lo que iba a ocurrir en el futuro. Sin embargo, cuando vemos la respuesta de Jesús, Él no respondió como ellos les gustaría que Jesús les respondiera, sino como ellos necesitaban que Dios les respondiera. De pronto a ti te ha pasado. Tú llegas delante del Señor, tú quieres saber algo y tú le preguntas, Señor, respóndeme. Pero empieza a pasar el tiempo y tú dices, es que Dios no me responde. ¿Te ha pasado? Es que Dios no me está diciendo nada. Mira, Dios no te va a responder lo que a ti te gustaría que Él te respondiera. Dios te va a responder lo que tú necesitas saber en ese momento. Así que si tú le vienes preguntando a Dios, viene pasando el tiempo y parece no haberte respondido lo que a ti te gustaría saber exactamente, no quiere decir que Dios no te está hablando, quiere decir que tú ya sabes lo que deberías saber hasta ese momento. Y que tienes que confiar y que tienes que moverte de acuerdo a la información que Él ya te ha dado a ti. Jesús no les empieza a responder todo lo que a ellos les gustaría saber acerca del futuro, sino que procura que con su respuesta ellos sean preparados para mantenerse alerta, en vela y trabajando con sus lámparas llenas de aceite mientras que Jesús vuelve. En otras palabras, no es importante cuándo, es importante qué tienen que estar haciendo. Manténganse alerta y alertando a otras personas, porque el fin viene. Ese es el título justamente de la palabra de hoy, se llama alerta y mantente alerta. Alerta a otros y mantente tú alerta. Y vemos ciertas advertencias que Jesús hace. La primera de ellas la encontramos en el versículo 4 y 5 que nos dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. La primera advertencia que el Señor nos hace a nosotros como iglesia, que tenemos que estar cuidadosos hasta que Él vuelva, es que nadie los engañe. Así que dígale al de lado, pilas, que nadie lo engañe. Mire, lo que más daño le ha hecho a la iglesia desde el principio es justamente los engañadores. Falsas doctrinas que tuercen el camino de Dios. Esto no es algo nuevo, esto viene desde la creación, desde el Edén, cuando el diablo vino a cambiar las enseñanzas que el Señor le había dado a los suyos por unas nuevas enseñanzas. Y desde entonces el diablo lo viene haciendo, introduciendo nuevas enseñanzas que desvían al hombre de Dios. Los engañadores son las maneras que el diablo está usando para que tú, en vez de seguir a Dios, termines siguiendo a un falso Cristo. El engaño es muy peligroso porque te hace cambiar de camino. Jesús es el camino, el único camino que nos lleva al Padre. Y cuando creemos un engaño, cambiamos ese camino por otro camino que puede ser muy prometedor, pero que no te va a llevar a ningún lugar.
Y Jesús, en este caso, le está insistiendo a todos sus discípulos lo que más adelante le advertiría a Pedro, después de haber resucitado y después de haberlo restituido, cuando Pedro lo negó. Y le dice en Juan, capítulo 21, versículo 22b, le dice, tú sígueme no más. Y es lo que hoy Jesús te dice a ti, tú sígueme no más. Sigue solamente a Jesús y no más que a Jesús. Y todo lo que no sea seguir a Jesús, su palabra, su iglesia, no lo sigas porque te perderás. En 3 oportunidades el Señor está diciendo en este mismo discurso profético, tengan cuidado con los engañadores. Ahora, cuando tú encuentras en la palabra de Dios que Dios nos está advirtiendo una vez de algo, el Señor te está diciendo, cuidado te pasa, porque puede ser que el diablo te tiente en esta área, así que mantente alerta. Cuando el Señor te advierte 2 veces, el Señor te está diciendo a ti, hey, vas a ser atacado en ese área, así que pilas, no caigas. Pero cuando el Señor te advierte 3 veces, te está diciendo, oiga, usted va a ser atacado sin falta, así que más le vale estar alerta, porque usted no se puede dar el lujo de estar mal parado cuando venga el ataque. El Señor 3 veces le está diciendo a sus discípulos, tengan cuidado con los engañadores. ¿Qué es lo que le están diciendo? Les está diciendo, los engañadores los van a atacar a ustedes. Intentarán engañarlos. Intentarán meterles mentiras como si fueran verdades para que ustedes dejen de seguirme a mí y sigan otros falsos cristos. Tengan cuidado con los engañadores. Todos los días vemos engañadores. Falsas enseñanzas que buscan engañar aún a los creyentes para desviarnos de Cristo. Esto no es algo nuevo. El diablo siempre ha sido muy hábil como engañador. Desde el principio ha sido muy hábil elaborando mentiras que son ricas de creer y que son más atractivas que la palabra misma. Así que hoy quiero que identifiquemos ciertas características que tienen los engaños para que tú los puedas identificar. ¿Listo? Vamos a ir al primer engaño que ocurrió. Génesis capítulo 3 versículo 4 y 5 nos dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto. Acá le está hablando ¿quién? El diablo a través de la serpiente, ¿no? Ten mucho cuidado de todas las serpientes. Satanás no se te va a aparecer en forma de Satanás. Siempre se te va a aparecer en forma de serpiente. Algo creado que parece muy astuto, muy confiable. Dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegan a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Lo primero que tiene un engaño, el primer componente, es que contradice la palabra de Dios. Contradice lo que Dios ya ha dicho. Y te dice, no es cierto. Eso que dice la Biblia no es cierto. Y las consecuencias que nos advierte, no, tampoco son ciertas. Esas consecuencias, eso no va a ocurrir. Y usa las serpientes, personas que hábilmente se sientan contigo y te dicen, eso no pasa así, eso es mentira, ese cuento de que usted fornica y le va mal, eso no es verdad, usted la pasa rico, no pasa nada. Mire cuánta gente no lo hace y no pasa nada. No pasa nada, no tiene nada malo mentir, todo el mundo lo hace. Y empieza a contradecir la palabra de Dios con cosas que son más atractivas. Si tú dices mentiras para obtener los papeles de inmigración, no está mal. Todo el mundo lo hace, eso está bien. Pero es que la palabra dice no mentirás. No, pero es que en este caso no está mal. Es que Dios sabe que si lo hace tú vas a obtener los papeles. Y empieza a contradecir lo que la palabra ya te ha dicho, que es muy claro. Te voy a decir algo, Dios no se contradice jamás. Así que todo lo que lo contradiga, ¿quién es? Satanás, tratando de engañarte. El segundo componente o la segunda característica que tiene un engaño es que es más atractiva que la verdad misma. Más rica de creer. Más atractiva que la verdad misma. Y ofrece una mayor recompensa a un menor costo y con menos responsabilidad. Te ofrece más libertad que la palabra cuando realmente es libertinaje. Son maneras de desobedecer la palabra sin que sea tan malo. No es que
la palabra, la Biblia, es muy antigua y la han sacado de contexto. Y te da como permiso desobedecer la palabra sin que se vea malo. Dice, no es cierto, tú puedes comer. Antes no podías, tú quieres, pero no es tan malo. Ten mucho cuidado, porque el engaño es muy atractivo, porque es más atractivo que la palabra misma. Porque te ofrece más recompensa a un menor costo y con menos responsabilidad. Otra característica, que parece ser una nueva verdad, una nueva revelación. Y parece ser más verdad que la verdad misma. Dice, no es cierto, no es cierto ese cuento que usted no puede hacer. Dios sabe que es que tú antes no entendías bien, pero acá te explico. Otros cristianos no entienden porque es que esta es una nueva enseñanza. Ellos no están entendiendo porque están sacando de contexto. O sea, te está ofreciendo a ti como llegar a un nuevo nivel de verdad. Es una nueva verdad. Tú sí sabes, el resto no saben. Mira, algo por lo que se reconoce Jesucristo es porque Jesús siempre se mueve en la luz. Nunca se mueve en la oscuridad, siempre está en la luz. Así que cuando tú empiezas a ver ciertas enseñanzas que no están a la luz, sino que están en lo escondido, que no están abiertos a todo el mundo, sino están reservados para unos pocos, déjame decirte que ahí no se mueve Jesús. Porque Jesús cada vez que hablaba, Él hablaba a plena luz del día y a oídos de todos. Y lo sigue haciendo igual. Así que cada vez que tú te metes en algo escondido, un grupo pequeño que sí encontraron la verdad, la verdadera, es que eso estaba ocultado, pero yo soy tan afortunado que yo sí lo voy a saber con otras 3 personas más. Tú estás siendo engañado. Tú estás siendo engañado. Yo te voy a decir algo, como cristiano, lo mejor que tú puedes hacer es mantenerte en la lucecita, no te pongas a irte por los lados oscuros. El cristiano que se pone a irse por los lados oscuros y a estudiar la palabra y nueva revelación, y es que la raíz encontré acá sumándolo con tal cosa, uno dice, no, ese se va a meter una torcida, y al poco tiempo se mete una torcida, pero para él es el que está en lo correcto y todos los demás están en lo incorrecto. Jesús está en la luz y en la vista de todos. Así que todo lo que se mueve en lo oscurito, en lo grisecito, y en la vista de unos cuantos pocos, ese no es Jesús. Ese es un engañador. No te metas con nuevas enseñanzas que no son claras y no están en la luz, que están reservadas para unos cuantos y tú también. Que justamente es la otra característica, que te hace sentir superior. Y mirar a los demás como diciendo, uy, si yo cuando era ignorante era cristiano. Y es lo que el diablo le está diciendo a Adán. Le dice, serás como Dios, serás superior, sabrás igual que Dios. Es un nuevo nivel. Serás conocedor del bien y del mal. Nuevo conocimiento. Encima de la Biblia misma. Y una nueva manera de ver a Dios. Sí, vas a encontrar una nueva manera de ver a Dios. Porque de lejos Dios se ve distinto. Cada vez que yo oigo, no, es que yo encontré una nueva manera de ver a Dios, yo digo, uy, ¿qué pasó? ¿Lo estás viendo de lejos? Porque es que hay una sola manera de ver a Dios. Es a través de Jesús y de su palabra. Y Él no se escondió. ¿Tú sabes de quién se escondió Dios? De los sabios y entendidos de este mundo. Los sabios y entendidos, los muy estudiosos, esos fueron los que no pudieron encontrar a Dios. Y el Señor dijo, ¿dónde voy a esconder toda la sabiduría? Donde los sabios y entendidos nunca van a buscar. En lo sencillo. En un carpintero. Para que cuando otros llegaran y dijeron, bueno, ¿dónde está el secreto desde el principio, desde la creación? ¿Dónde está Dios mismo? Veían a un simple carpintero. Decían, no, acá no es. Por apariencia, este no es. Este no es. Dios no está en lo complicado, Dios está en lo sencillo. Una oportunidad, estaba con mi esposa almorzando en Whole Foods y se me acercó una persona a predicarme. La verdad es que esta religión yo sí no la conocía. Se llamaba como vida, alguna cosa así rara. Entonces la persona empezó a hablarme de madre naturaleza y de cómo todos estamos conectados los unos con los otros. Yo la dejé predicarme, ¿no? Y me contó todas las cosas y cómo esta era una nueva enseñanza que había estado por mucho tiempo oculta.
Y después de eso yo le digo, bueno, tú ya me contaste, ahora yo te quiero contar. Y le cuento el evangelio, le digo, mira, la verdad es que Dios a nosotros nos creó en su presencia. El hombre estaba creado, la intención de Dios es que nosotros estuviéramos con Él. Pero a causa del pecado fuimos expulsados de la presencia de Dios. Por eso en este mundo no vemos a Dios, porque el ser humano fue expulsado a causa del pecado. Pero Jesús vino y murió por nuestros pecados para que a través de Él podamos volver a su presencia. Y si tú crees en Jesús, vas a volver a la presencia de Dios. La vas a sentir, vas a poder escucharlo, vas a poder vivir con Dios. Porque Jesús es lo que a nosotros nos permite volver a la presencia de Dios, que fue la intención inicial de Dios. Y me emociona hablándole a esta persona y me dice, sí, eso fue lo que a nosotros nos decían. Diciendo ese cuento viejo, esto es nuevo. Sí, eso es lo que a nosotros nos decían, porque Dios desde el principio lo viene diciendo. La sabiduría verdadera, la verdad, viene revelándose a través de Jesús desde el principio, de la creación misma. Si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Todo lo que sea nuevo, una nueva revelación, huye. Porque si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Otra característica es que te pone en contra de Dios. Esta nueva, este mensaje te carga a ti con Dios. Con su palabra, porque Dios y su palabra son uno solo. Y con su iglesia. Porque la iglesia de Dios es la esposa de Dios. Y no sé tú, pero lo que es con mi esposa es conmigo. Si hay alguien que se acerca a mí y me dice, no, mire, pero yo quiero ser su amigo, vamos a ser chéveres, vamos a ser súper unidos, pero su esposa no la puedo ver ni en pinturas. ¿Tú crees que le voy a decir, no, claro que sí, sabes que yo voy a hacer un horario para que no te tengas que cruzar con ella? Y voy a decir, uy, mira, no entiendes, es que mi esposa y yo somos uno solo. Si tú no quieres acercarte a ella, no te vas a acercar a mí. Dios y su iglesia son una sola. Y tú puedes criticarla, decir, es que la iglesia sí es una prostituta. Pero es tu madre y es mi madre. Es una prostituta redimida, llena de pecados y llena de defectos, que ha sido limpiada por Cristo, no por su propio esfuerzo. La iglesia no es perfecta, ni ha sido perfeccionada por el esfuerzo de la iglesia, sino por el esfuerzo de Dios en la cruz del Calvario. Y todos los defectos que tú estás viendo, sí, muestran que necesitamos de nuestro novio, el Señor, para que nos limpie y nos purifique. La iglesia es una prostituta, pero es nuestra madre y es la esposa de Dios. Y el Señor la ha limpiado de todas sus prostituciones. Con su sangre la ha desmanchado. Así que todo lo que a ti te cargue contra la iglesia de Dios, te está alejando de Dios. Los engaños están en todas partes. En todas partes. Tú sales a la calle, tú prendes el televisor, tú te metes a Facebook, Facebook está lleno de engaños. Uno ve, todos los días uno encuentra nuevos artículos. Hay gente que dice, no, es que en Facebook sale lo que no salen en los periódicos. Oiga, y uno lee unas cosas. No importa quién es el autor, no importa quién es, no, es que yo leí en Facebook, pero ¿quién lo escribió? No importa, pero está en Facebook. Como si eso ya fuera suficiente para uno poder decir, no, si sale en Facebook es verdad. Salen unas cosas. Yo he visto a cristianos escribiendo, o sea, publicando y diciendo, miren la verdad acerca de la nueva versión internacional. ¿Tú lo has visto? Hablando de la nueva versión internacional. Es una traducción de la Biblia en el lenguaje de hoy. Y ponen diciendo, no, es que es una traducción del diablo. Oiga, el diablo está ayudando a traducir la Biblia, qué chévere, ¿no? Antes las quemaba, ahora las traduce, parece. Y nunca van y miran quién es el que escribe ese artículo, ni con qué intención. ¿Contra qué está hablando ese artículo? Contra la Biblia, que dice que tanto amó Dios al hombre, al ser humano, al mundo,
que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Eso es lo que el diablo está traduciendo? ¿O es que el diablo se convirtió? Pero como está en Facebook, entonces lo leo, quedo convencido y lo publico. Que otros también se hagan libres, que quemen las Biblias. No todo lo que te quiero decir es, no todo lo que dice Facebook es verdad. De verdad, no todo lo que dice Facebook es verdad. Hay algunos que ya se van a celebrar, no, anatema. Cosas sin fundamento bíblico o que usan la Biblia para sacarte contexto y que ni siquiera conocen el autor, pero le creen, porque si alguien lo puso en Facebook debe ser verdad. Ve y mira el corazón de la persona que lo escribió. ¿Es un corazón limpio o es un corazón contaminado? Eso es lo primero que tú tienes que ver, porque Dios hace tantas cosas a través de un corazón contaminado. Son serpientes que están ayudando los propósitos del diablo sin ni siquiera darse cuenta. No creas todo lo que tú lees. Cree cuando lees la palabra de Dios, porque este autor sí lo conoces y sabes que no ha dicho nunca una mentira y no va a empezar por hacerlo. Ten cuidado contra todo lo que habla en contra de Dios, de su palabra y de su iglesia. Porque es la manera en que Satanás siempre ha buscado hacerle daño al hombre. ¿Tú quieres saber por qué Satanás necesitaba que Adán y Eva comieran del fruto prohibido? Porque era la única manera en que él los podía tocar. Antes de haber comido el fruto prohibido, ellos estaban en la presencia de Dios. O sea, ¿qué los protegía a ellos? La presencia de Dios. Donde está la presencia de Dios no puede entrar Satanás. Porque la oscuridad no puede entrar donde hay luz. Porque la luz echa fuera toda oscuridad. Por lo tanto, ¿qué necesitaba Satanás para poder entrar a hacerle daño al hombre? Apagar la luz. Pero como no se puede apagar la luz, entonces ¿qué necesitaba hacer? Sacarlos de la luz, donde les podía hacer daño. Los engañó para sacarlos de la luz y ahí sí les pudo hacer daño. Los engaños es la herramienta que Satanás usa para sacarte de la luz y poderte hacer daño. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado cuando vemos engaños. Todo lo que a ti te ponga en contra de Dios, en contra de su palabra o en contra de su iglesia, es el propósito de Satanás tratando de sacarte a ti de la iglesia, de la luz, para poderte hacer daño. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Diga el del lado, esté alerta. Dice, porque su enemigo, el diablo, y acá nos está diciendo cómo el diablo ataca. Dice, su enemigo, el diablo, ronda como ¿qué? León rugiente, ¿haciendo qué? Buscando a quien devorar. Veamos cómo ataca el león, porque nos está diciendo la palabra de Dios, que nosotros creemos, que Satanás obra como un león rugiente para devorar las personas. El león sabe que la manada es más fuerte que él. Hay videos que muestran justamente leones que empiezan a atacar y la manada se le viene encima y sale corriendo el león. Porque la manada es fuerte, es más fuerte que el león cuando está unida. Cuando no está unida, cuando hay uno por ahí mal parado, ese no es más fuerte que el león, es más débil, ese es el que devora. Y el león sabe que mientras que la manada esté unida, no hay nada que pueda hacer. Así que él, ¿qué empieza a hacer? Él empieza a atacar con confusión, a causar movimientos dentro de la manada, empieza a rondear, se deja ver, trata de engañar. Porque cuando empiezan a ocurrir todos esos movimientos, de pronto empieza a caer uno que dice, ay no, es que ya me cansé, es que esta manada se mueve mucho, es que no vamos para ningún lugar. ¿Y qué hace? Se separa. Y el león dice, uy, ya sirvieron la comida. Y ese es el que devora. Todo lo que te cargue a ti contra Dios, contra su palabra y contra la iglesia, no es Dios revelándote la última verdad. Es Satanás disfrazándose de ángel de luz porque tiene puesta en ti la mirada para poderte devorar.
Y cuando el león te está mirando a ti, especialmente a ti, somos una manada, estamos acá, vemos 200 personas, y el león pone la mirada en ti. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Aferrarte a la manada. Porque mientras que tú estés aferrado a la manada, estarás protegido. Pero si te das el lujo de apartarte de la manada, porque es que el pastor cuando dijo eso me miró a mí, yo no vuelvo a esa iglesia. Te almorzaron. Oiga, uno va y mira las disculpas por las que la gente no vuelve a la iglesia y son unas bobadas. No, es que yo fui y nadie supo que era mi cumpleaños. Pero era la primera vez que venías, no te conocíamos. Es que yo fui y no hice amigos. Una vez, ¿quién hace amigos con venir una vez? Edwin tuvo que venir varias veces obligado para ser amigos. No te alejes de la manada, porque cuando algo te quiere alejar de la manada, es el diablo que tiene puesta en ti la mirada para devorarte. Cuando tú te empiezas a cargar contra el líder de la iglesia, contra el hermano de la iglesia, contra cualquier cosa de la iglesia, es que el diablo tiene puesta en ti la mirada y te quiere devorar. Nunca he visto el primero que se aparte de la manada y empiece a prosperar. Siempre vuelven un tiempo más adelante, habiendo perdido todo lo que habían construido hasta ese momento. Cuando tú sientes ganas de me voy, no vuelvo, es el momento en el que tú tienes que dejar de ser emocional y empezar a ser inteligente, aferrarte a la manada y decir, de acá no salgo. ¿Por qué? Porque quiero irme. Eso quiere decir que el diablo tiene puesta la mirada en mí y me quiere devorar. De pronto alguna vez te ha pasado que estás que no quieres venir un domingo. No, es que yo no quiero venir este domingo. Normalmente cuando a uno le pasa eso y uno va es cuando Dios más le habla a uno. ¿No te ha pasado? Porque el diablo quería que tú no fueras. Porque sabía que eso te iba a unir. Te trató de separar de la manada. Cuando tú más te empiezas a cargar con otras personas, entiende, el diablo tiene puesta la mirada en ti. Aférrate, usa las armas que Dios te ha dado. Porque el diablo quiere devorarte. El primer ataque que hace Satanás es para que tú no conozcas de Cristo. Porque cuando tú conoces de Cristo y aceptas a Cristo y estás en Cristo, ya no te puede tocar. Pero una vez que te pierde y dice, no, este ya se convirtió, entonces él dice, no nos vamos a dar por vencidos. Ahora vamos a cargarlo contra Cristo y todo lo que representa a Cristo para que se haga a un lado y lo podamos devorar. Es un ataque constante. Yo te voy a decir, el cristianismo no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Toca resistir, toca resistir. Y si tú eres un emocional, déjame decirte que no vas a llegar a ningún lado. Los primeros que devora Satanás son los emocionales. ¿Has vuelto a orar? No, porque es que no me dan ganas. Oiga, ¿a quién le dan ganas de orar? A mí muchas veces no me dan ganas de orar. ¿Has vuelto a leer la palabra? No, es que no me dan ganas. Yo le voy a decir algo, es más atractivo uno sentarse a ver Netflix que a leer la Biblia. Hay algunos que dicen, uy, ese pastor tampoco espiritual. Uno no es espiritual porque uno hace lo que quiere, sino porque uno hace lo que debe a pesar de que no quiere. Y en eso consiste el cristianismo. En que tú no sigues los deseos de tu carne, sino sigues los deseos de Dios, porque los deseos de tu carne te quieren separar de la manada para ser devorado, mientras que los deseos de Dios te quieren poner en un lugar a salvo para que no puedas ser tocado y así prosperes. Deja de ser emocional. Deja de ser emocional. Dígale al lado, deje de ser emocional. Húyele a todo lo que te cargue contra Dios, contra su palabra, contra su iglesia, contra sus autoridades. Hebreos capítulo 13, versículo 17, versión Reina Valera dice,
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso. Es muy común que el que se termina alejando termine cargado contra el pastor o contra el líder. Es muy común. Y cuando tú te empiezas a cargar contra el pastor, ve al pastor. Cuando te empiezas a cargar con el líder, ve al líder y soluciónalo. Porque si no, va a empezar a crecer una distancia que es justamente lo que el diablo quiere que ocurra. ¿Cómo yo voy a saber cuándo se cargan 200 personas acá? Me voy a parar en la puerta. ¿Estás cargado? ¿Estás cargado? ¿Estás cargado? ¿Estás cargado? Acércate. Dime, pastor, yo estoy cargado. ¿Por qué no? Porque es que la otra vez usted no me miró. Bueno, lo vamos a solucionar. Ven, te miro. La alabanza. ¿Sabes cómo quiere destruir Satanás la alabanza? Te quiere cargar contra José, contra Daniela, contra los líderes. Y todos estos engaños que hemos escuchado y te los va a decir el diablo para vivir la alabanza. Y te va a decir, es que tú eres mejor que José. Es que mira, José está haciendo esto mal. Mira además cómo se viste. Y te va a tratar de cargar con todas esas cosas. Un hombre espiritual usando todas esas cremas, todas esas cosas te va a decir para tratar de cargarte. En full motion. Va a tratar de cargarte de contra los líderes, joven. En Ignite. En Adórnate. En cada lugar va a tratar de cargarte de justamente la persona que Dios ha puesto en ese lugar para que vele por vuestras almas como quienes tienen que dar cuenta a Dios por ellas. Satanás te quiere cargar contra aquellas personas que Dios ha puesto para cuidar de ti. No pelees con aquella persona que fue expuesta en un lugar para cuidar de ti. No pelees. Y muchas veces te vas a cargar por cosas que sí son reales y que de pronto no son tan boas. Porque yo te voy a decir algo. En la cristiandad hay 3 componentes y ya lo he dicho varias veces en el cristianismo. El primero es Dios. Él es perfecto, nunca te va a fallar. El segundo es su palabra. Es perfecta, nunca falla. Pero el tercero somos la iglesia. Imperfecta, fallamos. Así que si tú no aplicas el perdón dentro de la iglesia, nunca vas a poder durar harto en una iglesia. Y si tú vienes de varias iglesias, tú dices, no, es que esta es la 6ª iglesia a la que vengo porque en todas las 6 pasadas me han fallado. Déjame decirte que o tú empiezas a perdonar o dentro de nada tiempo te vamos a fallar y vas a terminar en otra. El problema no son las 6 iglesias por las que has pasado. Eres tú que no sabes perdonar y no sabes amar con los defectos a las personas. Empieza a amar a otros como te gustaría ser amado. Cuando todo el mundo parece pelear contigo, ¿no será que de pronto tú eres el que estás peleando con todo el mundo? Cuando todos los demás carros parecen ir en contravía, no, de pronto no eres tú el que te metiste en una calle en contravía. Cambia, alíñate, porque el diablo te quiere seguir separando para poderte atacar. Mantente alerta, porque los engañadores vendrán. Y si llegas a caer, terminarás siguiendo a falsos cristos, a falsos cuerpos de Cristo y a falsas esposas de Dios. Huye de toda enseñanza que no es validada por la palabra. Huye de toda enseñanza que no la valida la palabra de Dios. Ten mucho cuidado con todo lo que no valida la palabra de Dios. Hay algunas enseñanzas que validan la palabra de Dios. No es así. Es la palabra la que tiene que validar toda enseñanza. No aceptes una religión que avala la palabra de Dios según sus creencias, sino una que avala sus creencias según la palabra de Dios. Ten mucho cuidado con los engañadores.
Que nada te engañe. Porque fue justamente por un engaño que el hombre cambió una vida eterna por una muerte. La presencia de Dios por tinieblas. Y el jardín del Edén por un mundo que está caído. Que no te pase a ti. Húyele a todos los engañadores, a todo lo que te aparta de Dios, de su palabra y de su iglesia. Amén.